Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Ultimátum. Qué bueno que nos siguen este nuevo día con información interesante que vamos a compartir con ustedes en este espacio informativo de Arsenal de Plumas. La opinión, los comentarios de nuestros columnistas y articulistas el día de hoy. Muchas cosas interesantes. Javier, te saludo. Buenas tardes. Tónico, muchas cosas interesantes para esta semana, ya jueves, la apertura a Cañahueca, lo que señaló el gobernador que no hay que bajar la guardia, la reunión que tuvo el fiscal con diputados para ver temas que se han dado en las últimas horas y lo que me preocupaba que te decía, el rebrote del coronavirus que trae otro tipo de secuelas, Tony. Así es, pues comenzamos platicando ayer, tuvimos una interesante charla con el alcalde de esta ciudad, Carlos Morales Vázquez, que nos hablaba de la apertura, la reapertura de Cañahueca, un centro deportivo y recreativo muy importante para los capitalinos y no solo para los que habitamos esta ciudad, sino también para gran población que viene acá a hacer sus actividades deportivas y recreativas en Tuxtla Gutiérrez. Incluso tenemos muchos hoteles alrededor, hoteles importantes alrededor de Cañahueca, donde comúnmente se observa que los turistas, los visitantes también hacen uso de la pista y de los demás espacios deportivos para hacer actividades físicas, recreativas que están vinculadas a la salud. Pues ayer el alcalde nos decía que el próximo domingo 2 de agosto, en la principal hoy en nuestro diario, tanto impreso como digital, nos revelaba que el próximo domingo va a abrir nuevamente sus puertas, de 4 puertas, 3, nada más. No ha precisado exactamente cuál, imagino que la de la parte de atrás, de la parte del río Sabina, seguramente sea la que esté cerrada y solo haya los 2 accesos vehiculares, el principal y el al final de Joyumayu, con un aforo del 50%, esto es bien importante. Y también, si quieres ir a hacer ejercicio ahí, Javier y público de Ultimátum, lo tienes que hacer con cubrebocas, con correr con las medidas de sana distancia, ir con tu gel, y aunque la gente va a estar ahí para orientar cómo hacer tu día a día ahí en Cañahueca, sí es importante que cada uno de nosotros tome el autocontrol, las medidas que te salvan a ti la vida de manera individual y también del que va a tu lado. Pues ya se dio esta información y nos parece relevante, que da aliento para aquellos que tienen esta preferencia deportiva, Javier, así que cuídate por favor si vas por allá. Sí, el domingo, bueno, yo he corrido con cubrebocas y es muy difícil, de hecho me lo tengo que quitar. Lo recomendable es usar una careta a cierta distancia para protegerte, porque ya ves que vas corriendo, a veces inhalas por la boca y exhalas, entonces una careta es más que suficiente, te protege con una visera y no tener contacto con las demás gentes y correr en tu carril. Va a haber una afluencia de ¿qué? Del 50%, dijo, ¿no? 50% del aforo, 50%, ¿sí? ¿No? Van a permitir la entrada del 50% del cupo que tiene Cañahueca, que es un lugar amplio, y digo, está bien el 50%, pero no van a ser abiertas, por lo que sé, ciertas áreas, me estaban comentando, como los campos de fútbol, donde hay tochito, sí van a permitir bicicleta, correr, algunos aparatos que hay ahí para utilizarlos, pero hay ciertos lugares que, por lo que entendí... Así es, sí, de hecho nos decía ayer mismo el propio alcalde que todas aquellas actividades deportivas que generen grupo, como el fútbol, el básquetbol, el voleibol, el béisbol, y entre algunas otras actividades que conjunte un número importante de personas, van a quedar en la banca, literalmente todavía prohibido, hasta nuevo aviso. Si esta... ¿sí? Reapertura pues es positiva y todos nos cuidamos, todos aportamos y no estamos esperando que las autoridades lo hagan por nosotros, yo creo que puede venir una mejor expectativa. Y fíjate que por lo que decías de Cañahueca, aquí también hacemos un recuento histórico del Parque Cañahueca, que fue inaugurado
en 1982 por el entonces gobernador Juan Sabines Gutiérrez. También antes se encontraba, fue adquirido por el gobierno de aquel momento para la construcción de una plaza comercial y un mercado de uso público, pero al no contar los recursos económicos, se llevó a cabo la construcción del Parque Cañahueca. Tiene una amplitud de 19 hectáreas que no solo es importante para las actividades deportivas, pero también tenemos que alzar la mirada, que es un pulmón de la ciudad muy importante, que todos estamos obligados, con pandemia o sin pandemia, es una responsabilidad individual, creo que como seres humanos que habitamos este planeta, a cuidar nuestros recursos naturales maderables que están por ahí, e incluso si hoy vemos sucio el río Sabinal, que huele mal, pues que tampoco le sumemos más leña al fuego, y al contrario, sino aportemos lo mejor que podamos ser como ciudadanos que vivimos cotidianamente en esta ciudad, y también las gentes visitantes. Pues ya está la apertura ahí, Javier, público, todos por favor tomen las medidas adecuadas para no tener ahí malas noticias de manera individual. Entonces, y el propio alcalde decía que si lo hacemos bien, como lo venimos haciendo, como el uso obligatorio del cubrebocas, que ha tenido una gran aportación para la sanidad pública, podemos seguir avanzando, porque si no vendrá un rebrote, y eso será muy dañino para todos. Entonces, la afluencia será del 50%, son 19 hectáreas, ¿cuánta gente le cabe? Digo, ahí están los datos, ¿no? De cuánta gente le cabe a Cañahueca, ¿no? No viene acá, nada más viene de las hectáreas, que tiene todo tipo de árboles frutales de la región. El terreno ha sido un auténtico vergel cercado por un entonces cristalino Sabinal, y bueno, es de lo que había antes. Ahora, lo que tenemos no está mal, tenemos que cuidarlo. Sí. Todos. El gobierno municipal y estatal y federal tiene una gran responsabilidad de la infraestructura, pero creo que todos podemos aportar, como se dice comúnmente, nuestro granito para que no se deteriore más lo que a nuestros ojos pudiera estar deteriorado. Pues ahí está ya esta noticia. Perfecto. Que es la principal hoy día, y también pues en ese sentido el propio mandatario ha sido un incansable convocando constantemente a la población en general en el estado de Chiapas para que nadie baje la guardia, para que todos estemos haciendo lo debido para establecer las normas de sanidad de manera individual, familiar y grupal. Desde la mesa de seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas insistió en el llamado a la población a no confiarse y seguir cumpliendo de forma estricta con las recomendaciones sanitarias hasta que el COVID-19 sea erradicado, y eso se llevará este año, seguramente todo este año y parte del otro, pero ahí por eso el llamado del gobernador a seguir insistiendo, y me parece muy destacable de su parte que siga encabezando este llamado y que nosotros asumamos ese llamado para hacer lo conducente, decía el gobernador del estado, el doctor Rutilio Escandón Cadenas. Muy importante este llamado, Javier. Sí, y tiene razón el gobernador, invitar a los ciudadanos, a los más de 5.200.000 chiapanecos, pues a cuidarnos y a protegernos. No son tiempos todavía para hacer vida social o andar en lugares públicos con demasiada gente. Se sabe que el contagio sigue, y una de las preocupaciones del gobierno federal y estatal, al igual que las presidencias municipales, ahí lo vamos a comentar, es pues la nueva normalidad, entrecomillada, y lo que te decía, cómo sería el regreso a clases, que es uno de los temas coyunturales de nuestra sociedad y sobre todo de los padres de familia, porque bueno, los maestros ya están llevando talleres a través de plataformas, se están conectando y están llevando sus primeros acuerdos para ver cómo sería, que no está estipulado, hay que aclararlo. La Secretaría de Educación ayer dijo, no, Barragán, que no hay fecha, y aún regresando a semáforo verde, todavía se tendría que analizar de qué manera podría regresarse a clases. Es un tema muy delicado,
el regreso a Así clases. es, y justamente entendiendo esta situación, hoy nuestro director general, el licenciado Mesa Mayoa Arce, habla desde Tarot Político Hoy, titula que está muy bien puesto este título hoy a sus comentarios, Volver a clases, una ruleta rusa. Y no es para menos porque expone una serie de datos muy interesantes que no me había en lo personal detenido a observar, que tiene que ver con nuestros infantes, con nuestras niñas y niños, en esto que se está camuflajeando, por así decirlo, las manifestaciones, las reacciones al cuerpo de los menores de edad en el COVID, que está impactando Sí. y cómo se presenta, ¿no? Sí, este nuevo síndrome, este rebrote que tiene similitud con el síndrome de Kawasaki, y de hecho lo menciona muy bien Mesa Mayoa, que se ha dado ahorita en otros países, este rebrote llamado o parecido al famoso síndrome de Kawasaki, que te da salpullido, dolor abdominal, vómito, fiebre de 38 grados, que es, si comparas con el coronavirus, que también es coronavirus, pero se está manifestando de otra manera, pero en menores, menores de 5 años, es especial, donde es el trato donde se está dando este síndrome muy parecido al síndrome de Kawasaki, de niños de 5 años para un año, Entonces, ese es el tema, es la preocupación. Imagínate una escuela primaria con un caso que se dé un rebrote y empiezan los niños con un solo caso en escuelas que a veces son cerradas. Digo, no todas las escuelas tienen áreas malaya, ¿no? Y más las escuelas privadas son áreas no son áreas tan amplias como una escuela pública. Pero entonces sería muy complejo el regreso a las actividades. De hecho, ayer la coordinadora de trabajadores de la educación también hizo un pronunciamiento, que es una preocupación, y lo señaló también don Moctezuma Barragán, el tema, y hay que estar muy atentos, Tony, porque hay que poner muchísima atención a nuestros niños y nuestras niñas. De hecho, yo he platicado con muchos padres de familia, hay gente que me ha dicho que hasta si es necesario, el niño no regresa a este ciclo escolar, aunque lo pierda. Así he platicado con muchos papás y me han dicho, no importa que pierda un año de primaria o secundaria, habrá oportunidad de recuperar. Así está la preocupación de los papás. Así es, pues por eso recoge hoy nuestra directora Netza Mayoa el pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la CENTE, que sigue afirmando que no existen las condiciones necesarias para volver a las aulas. El dirigente de la sección 7, adherida a la coordinadora, Pedro Gómez Bamaca, afirmó que aunque les digan que son flojos, los maestros no iniciarán el próximo ciclo escolar de manera presencial, mientras las autoridades educativas no garanticen que no se pondrá en riesgo su seguridad, la de los alumnos, de los docentes y los padres de familia a causa del coronavirus. Pues está claro. De hecho, te digo algo, Tony, yo hablé con unos alcaldes y en especial el de Tila, el ingeniero Limber Gutiérrez, Yajalón, Juan Manuel Utrilla Constantino, Salto de Agua, Román Mena y Palenque Carlos Morelos Rodríguez. Me decía que ellos estaban atentos a cualquier indicación por parte de la Secretaría de Educación Pública de llegar a sanitizar las escuelas. Pero había una preocupación, el agua pública, de los niños se tienen que lavarse las manos constantemente. Y hay escuelas, y eso lo sabemos todos, hay escuelas con un gran rezago en infraestructura, no tienen los baños bien establecidos, no hay agua potable, implica un gran problema para los ayuntamientos que por ahí les están pidiendo que se responsabilicen, pero es tanto el rezago, Tony, sobre todo en municipios de Ocosingo, de la Selva, de la zona norte, de municipios que por años han estado en retraso y están en las estadísticas de bajo desarrollo humano, ¿no? Ocosingo, Chilón, Yajalón, Tumbalá, Tila, Sabanilla, Palenque, Catazajá, La Libertad, hay rezago educativo. Entonces, es un tema muy preocupante, me decían los alcaldes, que ellos estaban dispuestos a hacer todo lo posible para apoyar, pero el tiempo, más los retrasos y los rezagos que tenemos por años, y lo ha dicho la misma coordinadora y muchos maestros, es
¿Cómo se van a lavar la mano los niños si muchas escuelas tienen serios problemas de agua potable, Tony? Entonces, por más que diga el alcalde, yo le entro o lo inviten, digo, es tanto el rezago que no les va a dar. Y no es una escuela, Tony, son muchísimas escuelas del federal y del estado. Imagínate, y es preescolar, primaria, secundaria, prepa y en el caso de algunas universidades que están en algunos lugares de Chiapas, educación básica, media y superior. Entonces el reto es grande para los ayuntamientos, para el gobierno del estado y para el gobierno federal y para la Secretaría de Educación Pública. Así es, por eso remata la columna de Ametsa Mayoa en Tarot y Adivinanza, dice, muy sabias deberían ser las autoridades educativas de cuándo y cómo volver a las aulas, y de eso estaremos muy pendientes porque seguramente pues es un asunto que no se puede ocultar, las reacciones de los padres de familia, también la parte de las autoridades educativas que también van a hacer lo propio, improvisando algunas cosas en el contexto de una realidad que históricamente ha estado muy débil en nuestro sector educativo de Chiapas y alrededor del país también, y de eso pues, vamos a estar pendientes de y yo, bueno, que se tomen las mejores decisiones de todo tipo. Y yo tengo la esperanza en el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que le está dando mucha jugada a muchos actores políticos que han salido de Chiapas. Ayer tomó posesión la cónsul Isel Francisca de León Villar, una destacada política en las redes cuestionada, pero hay que decirle, es una política que tiene sus orígenes en Chiapas. Se va de cónsul a Los Ángeles, a un condado ahí de Los Ángeles, y hoy otro expolítico de Chiapas, David León, que estaba en Protección Civil, que era el encargado de Protección Civil del gobierno federal, también fue el coordinador de campaña de Andrés Manuel, de las giras, y estuvo apoyando en comunicación social al gobierno de Manuel Velasco en la Ciudad de México, que era el interlocutor para ver las publicaciones nacionales del gobernador Manuel Velasco. Digo, ya que le están dando tanta jugada a Chiapas, ojalá el gobierno federal también vea todas las necesidades que tenemos, que no creo que alcancen con este gobierno del gobernador Rutilio Escandón Cadenas a poderlo resolver. Implica meterle más recursos a Chiapas, Tony, eso lo sabe el gobernador, y estoy seguro que el presidente lo sabe, digo, ya que nos está apoyando o le está dando jugada a funcionarios que salieron de Chiapas, ojalá le meta más entusiasmo y sobre todo mayor recursos a Chiapas, mi Tony, porque el tema educativo es un tema muy serio y el tema de salud doble todavía, y que es un tema que daría horas y horas de platicar de los rezagos que tenemos en educación y salud, Tony. Así es, estaremos pendientes, pues también en el marco de todo lo que está pasando en el país, con algunas situaciones coyunturales actuales. Juan Carlos Calimayor hoy escribe en su columna A Estribor con las patas y se refiere al caso del juicio que se está llevando a cabo. Hoy entró, me parece, el tercer día o el segundo día de juicio a Emilio Lozoya, una persona muy cercana al expresidente priista Enrique Peña Nieto, y escribe Juan Carlos Calimayor, a su parecer, que las cosas no le están saliendo bien al presidente como lo esperaba. Dice que en su primera declaración Emilio Lozoya se dijo inocente de los delitos que le imputan. ¿Quién no va a decir de inocente, verdad? Por cierto, dice que no se trata del asunto de Odebrecht, de esta petrolera brasileña que tanto salpicó a otros gobiernos en Latinoamérica y derivó en una serie de encarcelamientos y acusaciones. En este caso, Cerrado prescribió, punto, y dice ahí Cerrado, Emilio Lozoya obtuvo en el 2018 la suspensión definitiva del amparo y hace un de muchas cosas que él observa, en opinión de Juan Carlos, que no se están haciendo bien todo el soporte para juzgar a Lozoya por todo lo que se le ha dicho que tiene que ver con lavado de dinero, sus inversiones personales, que hizo con tantos millones de dólares que habría recibido, y que la FGR, la Fiscalía General de la República, no estaría sustentando sus dichos para mantener en la cárcel. Y ayer se hablaba muy insistentemente que podría alcanzar incluso hasta su liberación anticipada, porque no tiene los argumentos necesarios la Fiscalía
para retenerlo más, pero el juicio no ha acabado, está ahí. Sería arraigo domiciliario. ¿No? Sería arraigo domiciliario, llevaría su juicio o su proceso legal desde su casa, Tony. Y yo creo que aquí no coincido con mi amigo Juan Carlos Calimayor. El presidente tiene bien mediditos los tiempos, sabe hasta cuándo hay que estirarlo como la liga, sabe hasta dónde le va a alcanzar, está metido de lleno en el tema, de hecho lo ha hablado todos los días en la mañanera, está bien informado sobre este tema y para los fines políticos del presidente y por todo lo que viene el próximo año, que es un proceso, viene un año electorero, créeme que está bien medido, bien calculado. Y conociendo al presidente Andrés Manuel, que es un hombre muy astuto, y todavía creo que mucha gente no ha entendido la inteligencia y la capacidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, sabe medir los tiempos políticos, un hombre que durante 18 años caminó y sabía que esta era su última oportunidad porque sí lo había dicho, y si no se iba a vivir a su casa a Palenque allá a la chingada, que por cierto hoy está frente a un centro comercial muy importante en la carretera Cabeza Maya Aeropuerto. Entonces, está bien calculado, mi Tony, vas a ver, y si esto necesita de otros actores políticos, se va a ir construyendo la historia de acuerdo a las necesidades y los tiempos políticos que exija este año y el siguiente, que es electorero, ¿eh? Así es, pues lea con calma la columna de Juan Carlos Calimayor, que está documentada de acuerdo a lo que él piensa sobre este juicio. Daniel Solórzano también escribe este asunto de el COVID-19 y titula en su columna La hora del pozol, aprendamos a convivir con el COVID-19, todo el asunto de entrar a una vida normal que está entrecomillado, que cómo vamos a ir entrando, sobre todo la presión esta económica que hay, Javier, y público de Ultimátum, que se entiende hoy pasando por una parte del centro de la ciudad, ya se ve esa normalidad realmente normal, ya en la ciudad no hay ningún local que no esté abierto, salvo aquellos que quebraron. A mí sí. Central, pero prácticamente todos están abiertos. Pasé sobre la calle central del mercado Gustavo Díaz Ordaz. Normalmente sí, la gente bien, la mayoría se observa con los cubrebocas, pero tratando de volver a la normalidad por el argumento, sí, así es, por el argumento de la reactivación económica. Y considerando, ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, que Chiapas, principalmente Chiapas, y obviamente también otras partes del país, la economía informal es la que más abunda, es la que está presente y se agudizó en tiempos de pandemia porque hubieron muchos empresarios y algunos otros con honradas excepciones, pero muchos no pudieron soportar y echaron a la calle prácticamente su plantilla laboral y si había un 60 o 80% de desempleados en Chiapas, no generados por el Estado, sino por esta situación descontrolada del impacto del COVID, pues hay más desempleados y se entiende esa presión de la gente. Hoy en San Cristóbal de las Casas, por ejemplo, hubo una reacción de todas las personas que se dedican a vender en el patio central, en la explanada del parque, de frente de la Catedral de San Cristóbal de las Casas, y la tomaron por asalto y dijeron, ya no soportamos más, y ¡prum!, otra vez llegaron. Y no es una reacción virulenta, molesta, sino la necesidad es apremiante de comer en el día a día porque pues no tienen otro empleo que vender en las calles. Sí me preocupa el tema económico. Ayer hubo una nota nacional, una columna de Iriarte, no recuerdo ahorita el columnista, decía que el tercer trimestre íbamos a caer el menos 20%. El menos 20% en el tercer trimestre y una caída de cero o menos cero crecimiento económico, del menos 10% del crecimiento económico y pasar de más de 20 millones a 30, 35 millones de pobreza extrema, de 12 millones a 16 millones de desempleados en este año a raíz de la pandemia. Hay que decirlo, a raíz de la pandemia, de esta crisis económica mundial,
y que de lleno impacta en nosotros como mexicanos y en nuestra economía. Ya de por sí traíamos serios problemas en el no crecimiento económico que había llevado a cabo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y le sumemos la crisis que está dejando esta pandemia del coronavirus, y que es, mundial, ningún país está exento. Entonces, países en vías de desarrollo, por lo general, tristemente hay que decirle, a los pobres siempre les va mal y nos va mal, y estados como Chiapas, pues nos tendrá que ir, lo vamos a resentir, sobre todo un estado como el nuestro, que ha tenido muchos problemas en su mala calidad de desarrollo humano y nulo desarrollo humano, y además con una serie de retrasos en todos los niveles que tú quieras ver, educativos, de infraestructura, carreteras, económicos, crecimiento, creación de empleos, endeudamiento público por parte del Estado. Hemos tenido malas administraciones estatales, se nos ha juntado todo y ahorita se resiente más todo esto. Además, seguimos pagando préstamos con el diario, se pagan millones de pesos de préstamo. Entonces, hay que sumarle todo esto, lamentable, pero es nuestra realidad. Así es, por eso hoy reflexiona Daniel Solórzano y escribe, todos queremos seguir viviendo, seguir vivos y sanos, obviamente. El punto es preguntarse fuerte y claro, ¿para qué queremos seguir vivos y sanos? ¿Para interactuar o para aislarnos? No habernos aislado al inicio de la pandemia habría sido catastrófico, y si seguimos prolongando indefinidamente el aislamiento también lo será. Entendámoslo, ya deberíamos estar armando con todo el kit de protocolo de cuidados para cuando vaya a la calle. Ya debimos haber aprendido todas las recomendaciones que nos atiborran cada instante y todos los días, y debemos ser solidarios unos con otros. Si te cuidas tú, me cuido yo y nos cuidamos todos. Ya no debemos decidir desde el miedo. Esta es la hora del valor, etcétera. Reflexiona muy bien unas partes. Pues yo ya estoy preparando mi currículum, Tony. Yo estoy preparando mi currículum, tengo 2 máster, uno estoy pasante, el otro sí tengo grado, hablo un poco el inglés, una embajada por ahí me voy, aunque sea al África, ya que están dando periodistas. Esa va a ser tu nueva normalidad. Ahí donde sea que me manden a la India, África, a una comunidad alejada de México por estos 4 años como embajador. Pues mira, dejé a propósito para que comentáramos las últimas 2 columnas de nuestra casa editorial, el maestro José Luis Castro, sí, y María José Sánchez Ruiz, que ya pocos medios de comunicación en muchas partes del mundo se dan a la tarea de escribir temas culturales, temas intelectuales, fomento a la lectura, pintura, teatro, cine, etcétera. Ya se ha vuelto algo muy, muy exclusivo cuando debería ser un asunto ordinario compartir todas estas. Está bien, ¿no? Los diagnósticos políticos, las reflexiones políticas, pero yo creo que podemos darle espacio a nuestro pensamiento, a nuestro proceso de formación, a nuestro consumo cultural, también nutrirnos de, sí, claro, otro tipo de informaciones, porque acuérdate que somos lo que leemos, somos lo que comemos, somos lo que pensamos, somos lo que soñamos, lo que creemos, y a partir de ahí actuamos, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante nutrirse de esta información que hoy nos hace una entrega excelente el maestro José Luis Castro, que tengo el gusto de conocerlo de hace mucho tiempo. Es un extraordinario personaje de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y del estado, que es una biblioteca andando. Señor, si tú le consultas, quiero saber de Cañahueca, lo sabe. Quiero saber del teatro de la ciudad, lo sabe. O sea, dime quién. Todos son ¿sí? Imagólogos, atadores de cabos, todos saben de política, pero háblales de cultura, háblales de pintura, de música. Pocos creo que tenemos ese privilegio, y qué bueno que esta casa editorial cuenta con el maestro José Luis Castro, que hoy escribe una crónica muy interesante que nosotros le hicimos nota por evidentes razones del impacto que causó esta culebra de agua. Recordarás, hace un par de semanas aquí en Tuxtla Gutiérrez,
y él lo retoma y escribe, escribe como se escribe en Tuxtla, ¿no? Dice, hey, vos, vení para acá, te puede caer una lámina. Y relata el fuerte remolino que causó miedo, pánico. Me parece una entrega formidable hoy del maestro José Luis Castro, que es otra manera de observar estas historias cotidianas que pasan en Tuxtla y que las enfocamos, algunos que nos dedicamos a los medios, a un asunto económico, social, político, pero no rescatamos esta parte de tener esa otra mirada que es importante. Finaliza una parte de su columna hoy, dice, se sabe por tradición oral que dentro del imaginario de los hombres del campo se tenía la creencia de que el choque del aire frío de la cañada de San Fernando con el aire caliente de la cañada del río Sabinal formaban los culebrones de agua y viento que azotaban las casas y las siembras de Tuxtla Gutiérrez. ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Qué culebrón azotó a la capital! Y date cuenta que no solamente es cómo lo escribe, sino qué referencias históricas coloca. El choque que hacía en la cañada de San Fernando y otra, la cañada del río Sabinal. Ya casi nadie se quiere acordar de ese asunto. Lo que pasa es que el río Sabinal antes estaba lleno de árboles de sabinos, por eso viene el término de Sabinal. Ayer le presenté la columna a mi mamá del maestro José Luis Castro y ella me decía que todavía nadó en el Sabinal. Déjame decirte, Tony, que yo todavía nadé en las pozas de Cañahueca, que era de la familia Culebro, y de Joyomayú, que era de la familia de los Mota. En esa parte de Tuxtla Gutiérrez. Sí, había un tancón, el Jardín Corona se llamaba. ¿Te acuerdas de Jardín Corona? Yo llegué a nadar a Jardín Corona enfrente de... Yo no había nadado, yo no había nacido cuando tú ya estabas nadando. Ya llegaba yo a nadar a Jardín Corona, de veras. Posteriormente ya me tocó, cuando la ciudad crece, ir a nadar al río, beber agua limpia, donde está el Club Campestre, lo que ya es ahorita rumbo al TEC de Monterrey. Gol por la publicidad. Pero todavía me tocó ir a nadar ahí y nos íbamos en bicicleta. Con esas aventuras era como ir a la selva, Tony. Sí, y eso lo recoge el maestro José Luis Castro en cada una de sus historias sobre Tuxtla Gutiérrez. Hay que leerlas. Hay que leerlas y la verdad que nos congratulamos, no como un asunto de vanagloria, pero sí por tener estos contenidos informativos que nos nutren y nos orientan, sobre todo de esta parte histórica del Tuxtla anterior, que hoy ya casi no lo vemos. Y la de María José Sánchez, que la verdad es excelente escribiendo María José María José Sánchez. Un saludo hasta la Secretaría de Educación. Así es. Le mandamos un saludo. Y escribe de una manera muy particular, interesante, la manera de redactar, que es excelente, notable, pero el contenido es bastante atractivo para aquellos que nos podemos interesar. Si no hemos estado en contacto con este tipo de material de información, yo creo que estamos a tiempo todavía, sobre todo cuando tenemos un poco más de tiempo de leer, no tan rápido en nuestra vida cotidiana. También le agradecemos a la pandemia que nos dé el tiempo para detenernos a ver otro tipo de información. Y escribe María José Sánchez Ruiz en su columna Sin Consentimiento sobre un artista plástico italiano, Amadeo Modigliani, un artista legendario. Está muy interesante porque rescata algunas cosas históricas, pero sobre todo en el contexto que se pintaba. ¿Qué se pintaba? ¿Por qué se pintaba? Tú recordarás que en muchas de las obras plásticas que hoy vemos en diferentes museos del mundo, en México también, en Chiapas, no se escribía, no se cantaba y no se pintaba por accidente, sino había algo que tú tenías que reflejar: el momento de la represión de los gobiernos, el momento de la libertad, el momento caótico que pasaba a algún momento específico de la historia de algún país. Y esto se reflejaba en las obras plásticas. Y es lo que comenta... Dímelo a mí, yo que soy un amante del arte y de que tuve la oportunidad, fíjate, de conocer al maestro Alaminos. No sé si recordarás aquel exiliado español. Y el profe Alaminos, que fue mi maestro 3 años de artes plásticas. Estuve con él 3 años. Y bueno, fui uno de sus alumnos destacados. Estuve 3 años y llevé todas las técnicas de pintura. Y gracias a ese
exiliado español que de repente se ponía a platicarnos, agarraba su pipa, su tabaco, lo prendía y se ponía a hablar de lo que había sido, lo que a él había vivido de niño en España cuando había estado el franquismo y cómo con el gobierno de Lázaro Cárdenas llega a México con su familia y luego posteriormente a Chiapas, ¿no? Nos platicaba todo lo vivido, lo de la Segunda Guerra Mundial y este hermoso arte que es las artes plásticas, que es impresionante, ¿no? La acuarela, todas las propuestas Sí. que hay para el grabado, las sí, sí, sí. Pues nos vamos ya, Javier, tenemos Tony. 2 minutos para irnos. Pues muchas gracias sobre todo a los seguidores de Ultimátum por estar pendiente con esta información y nos vemos en un momento más o si no nos vemos el día de mañana. Hasta pronto, muy buenas tardes, gracias Javier, hasta pronto. Buen provecho.